hoy como vocero de la Presidencia de la República porque seguimos analizando este informe del presidente. Omar, bienvenido, buenos días. Y para algunos manifiestan que el presidente no abordó los temas que realmente le preocupa a la población, como es uno de ellos los principales, el desempleo en la juventud. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, José Luis? Buenos días al ingeniero Blandón y a todo el pueblo panameño que nos está sintonizando en estos momentos a través de Next. Mira, yo creo que, como he escuchado ya de varias personas, este era un informe de la Nación que es parte de la Constitución de la República de Panamá. Todos los primeros de enero, el presidente de la República tiene el deber y el compromiso de asistir a la Asamblea y dar este informe al país de su gestión del año que acaba de finalizar. Y yo creo que eso fue lo que el presidente de la República hizo muy detalladamente, además, porque lo hizo por provincia, dando montos, dando proyectos que se están desarrollando a nivel de todo el país, de proyectos ya licitados, de proyectos que están en estos momentos en etapa ya de construcción y de otros planes y proyectos que se tienen como y que se han desarrollado durante el año que acaba de terminar. Yo creo que es importante mencionar que el presidente hizo eso como corresponde, como un informe al país de su gestión en el año 2022. Pero además de eso, creo que él dejó temas muy puntuales que son importantes mencionar, como por ejemplo el tema de la ciudad hospitalaria, que ya tiene un 90% de avance. Creo que es importante mencionar que esta estructura hospitalaria, que había tenido varios años en el abandono, por las razones que tuviese el gobierno pasado para dejarla ahí perder y que se la comiera la maleza, hoy en día es una realidad y ya está funcionando parte de esa estructura hospitalaria tan necesitada en medio de esta situación inédita que estamos viviendo en el mundo entero con el tema de la pandemia que todavía no ha acabado. De los 42 meses que tenemos en el gobierno, 34 han sido enfrentando la pandemia. Y yo creo que hay algunos miembros de la oposición en la cual yo estuve en ese rol por muchos años. Parte de mi inicio de mi militancia política en el PRD, por ejemplo, fue siendo oposición. Y yo sé, ese rol yo lo conozco muy bien. Pero hay cosas que no podemos eludir ni no manifestar, como es el hecho de enfrentarnos a esta situación inédita como el tema de la pandemia, que obviamente te hace cambiar radicalmente tu agenda de gobierno para atender la prioridad que es la salud pública, que eso es lo que hemos hecho a través de la Operación Panamá, a través del Panamá Solidario y todos los programas sociales que se implementaron durante todo este periodo para poder tener paz social en el país, que es lo que se ha hecho con estos programas. Yo creo que el presidente detalló de manera bien definida todo lo que se ha estado desarrollando durante el año 2022 y los programas y planes que queremos seguir desarrollando para el próximo año 2023. El compromiso, como hace un rato escuchaba el ingeniero Blandón en su intervención, el año 23 es un año fundamental para el desarrollo y obviamente el levantamiento de nuestra economía. Nosotros vamos a tener este 2023 ya con una pandemia bastante controlada, los recursos para poder inyectarle a la economía a través de todos esos proyectos que el presidente detalló, que ya fueron licitados y que están en estos momentos, algunos de ellos ya en desarrollo. Poder crear empleos, como tú mencionabas, José Luis, inyectarle a la economía recursos para que de la mano de la empresa privada, con todos estos proyectos que se van a estar licitando, que son millones de balboas, del esfuerzo de todos los panameños a través del presupuesto de la nación, poder inyectarle recursos a la economía que genera empleo. Por eso Bien. es importantísimo el año 23 para todo el gobierno, porque estamos conscientes que los dos años anteriores tuvimos que recortar recursos para atender temas fundamentales como la salud pública, como el vale digital, como el subsidio al combustible, el tema de las vacunas, que obviamente eran fundamentales para que el país tuviese la paz social tan necesaria en medio de tanta dificultad por la pandemia. Bien, Omar, con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Omar. Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros para compartir desde el ángulo del gobierno algunos de los temas del debate nacional. A ver si puede usted coincidir conmigo y voy a hacerle un par de preguntas si me lo permite. Usted considera conmigo, voy a dejar aparte esto de la pandemia y de los problemas que hubo en todos los gobiernos, siempre hay problemas, pero usted coincidirá conmigo que el año 2022
en términos generales, hablo del año que acaba de terminar, en términos generales fue un año complicado para el resto del mundo, bajo crecimiento, alta inflación. Sin embargo, la República de Panamá va a tener un alto crecimiento económico. Nosotros lo calculamos en 9,5%, hay quienes lo calculan en 7 o 8%. Mi cálculo es que es 9,5%. Muy simple, en los primeros 3 trimestres crecimos 11% y en el último trimestre tuvimos mejor comportamiento de la economía. De manera que va a ser, sin duda alguna, es una historia importante que contar. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en las intervenciones que ustedes realizan no le dan crédito de este extraordinario comportamiento de la economía? No solamente al gobierno, sino al sector privado, al sector agropecuario, al sector de los trabajadores, que son los generadores de la riqueza. ¿Por qué ustedes no comparten y felicitan al esfuerzo gigantesco que ha hecho la nación panameña para convertirse en la principal opción de inversión en la región latinoamericana y en el mundo, siendo nosotros una parte importante de la cadena de distribución del mundo? ¿Por qué ustedes no comparten esta historia importante con los actores de esta historia? No, yo coincido con usted en lo siguiente. Organismos como la CEPAL han manifestado que Panamá no hubo crecimiento por esa extrema como en muchos países del mundo. Panamá, por el contrario, disminuyeron. Y asimismo, en materia económica, Panamá creció. Y yo creo que definitivamente que hay que reconocer que a través del esfuerzo del gobierno nacional, de las manos de la empresa privada y también de los trabajadores, Panamá ha ido saliendo adelante. Esa es una gran realidad. No se hubiese podido lograr eso con el esfuerzo de todos los panameños. Nosotros sí lo reconocemos. De hecho, el presidente de la República se reúne con frecuencia con diferentes sectores de la sociedad panameña para encontrar puntos medios y llegar a poder desarrollar planes para el beneficio del país. Yo creo que eso es importante mencionarlo. De hecho, yo voy a darle un ejemplo, ingeniero, y creo que eso es muestra de que realmente el país está creciendo nuestra economía y que hay una perspectiva positiva para el 2023. Y lo voy a dar un ejemplo que lo vivo yo a diario. En la institución que yo humildemente hoy me toca dirigir, nosotros el año 2022 rompimos récord en cantidad de pasaportes emitidos. Nunca en la historia se habían emitido más de 150.000 pasaportes en un año. Nunca en la historia se había recaudado más de 13 millones de dólares. El día de ayer, por ejemplo, iniciamos el año 2023 y nunca en la historia de la Autoridad de Pasaportes de Panamá se habían hecho 1.058 pasaportes en un día. Eso demuestra que los panameños, de alguna manera u otra, están percibiendo ingresos, de que muchos han logrado recuperar su empleo y por eso están viajando. El panameño no migra, el panameño sale de viaje por turismo, por trabajo, por salud, por estudio, pero regresa a Panamá. Y de hecho, para mí es una muestra importante de que la economía está carburando, se está moviendo, y eso se da al esfuerzo de todos, hay que reconocerlo. El gobierno ha hecho su parte, y creo que en el año 2022, con el tema de tener paz social en el país, logró su cometido. El tema de los subsidios, el combustible, vale y tal, es parte de eso. Ahora en este 23, nos corresponde seguir inyectándole a la economía a través de esos proyectos de inversión pública que generan empleo. Usted es un dirigente político, usted conoce de política, usted es miembro del Partido Revolucionario Democrático, ha ocupado puestos de dirección. Déjeme hacerle un par de preguntas políticas, si me lo permite, del evento que ocurrió el 2. En primer lugar, le pregunto, ¿cuál es su lectura del discurso del presidente de la Asamblea en la que prácticamente se autopostuló para ser candidato presidencial y hizo duras críticas políticas al gobierno del presidente Cortizo? 1. Y 2, ¿cuál es su lectura entonces de la reunión de Cambio Democrático y RM bajo la dirección de Ricardo Martinelli y de Yanivel Évero? Estas dos preguntas políticas, ¿cómo la evalúan ustedes desde la perspectiva del PRD? Mire, en el caso del discurso del presidente de la Asamblea, del diputado Ames, él es un dirigente político del partido. Nosotros no podemos dejar de conocer que ha sido diputado en varios periodos, se religió como presidente de la Asamblea. Y en el PRD, ingeniero, nosotros tenemos un principio, que los liderazgos se validan en las urnas. Y si el diputado, miembro del CEN, el diputado Ames,
tiene intenciones de aspirar en unas primarias, él tiene todo el derecho a hacerlo. Nosotros como dirigentes políticos del PRD lo respetamos, aunque quizás no coincidimos políticamente con sus planteamientos. Entendemos que él tiene el derecho de aspirar y si de ser así, va a validar ese liderazgo que él ha desarrollado durante muchos años en una urna, en una primaria. En el PRD todo lo definimos en una elección interna de manera democrática. Y tanto Adames, si decide aspirar, como el vicepresidente José Gabriel Carrizo, o algunos otros aspirantes que salgan, que se mencionan por ahí en la palestra pública, tienen todo el derecho a hacerlo. Nos corresponde a nosotros, los que formamos parte de la dirigencia, de la base del partido, tomar la mejor decisión de quién va a abanderar las primarias del PRD, quién va a ganar las primarias. Nosotros ya hemos definido fecha de elecciones primarias el 11 de junio y ese día vamos a validar liderazgo. Él tiene todo el derecho de aspirar y otras fuerzas políticas al interno se están organizando también para presentar candidatos en las primarias. Con relación al tema de la actitud de los diputados de la bancada de Cambio Democrático que se fueron a reunir con el expresidente Martinelli, yo creo que eso es parte de la dinámica política. Ellos tienen su estrategia. Entiendo que han decidido hacer una oposición más frontal al gobierno. Ellos han estado durante estos 3, 4 años colaborando en la Asamblea para que exista gobernabilidad, que es parte de la dinámica política que se desarrolla en la Asamblea, para que los gobiernos puedan ejecutar planes y proyectos. Ellos tienen su discurso opositor y hacen cuestionamientos, pero también han decidido, entiendo que hacer un poco más de oposición frontal. Son parte de sus estrategias como partido de oposición. Nosotros los respetamos y nos corresponde a nosotros como gobierno también buscar estrategias para que esa mayoría en la Asamblea, que nosotros la seguimos manteniendo con los aliados del Molirena, el PRD tiene mayoría en la Asamblea con 40 diputados, nosotros seguimos manteniendo gobernabilidad y que este año y medio de gobierno que le queda al presidente Cortizo pueda seguir desarrollándose como hasta ahora. Omar, hay un tema que sigue en debate y es esos encuentros, esas reuniones entre Minera Panamá y también el gobierno nacional. El ministro de Comercio e Industria ha sido citado por parte de los diputados para responder un extenso cuestionario, varias preguntas que le están haciendo allí. Pero ¿qué se le puede decir a la población? Porque el presidente habló muy corto en ese informe sobre lo que los últimos días, ese encuentro, porque tuvimos la presencia de importantes directivos de Minera Panamá en nuestro país. Pero ¿cómo va? ¿Qué se puede esperar? O sea, no se le habla de eso a la población y que eso está en expectativa y que mantiene a muchos empleados u obreros en una incertidumbre por el momento. Mira, José Luis, nosotros como gobierno, tal cual dijo el presidente de la República en el discurso en la Asamblea Nacional, vamos a respetar los intereses de Panamá. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con la minera, ellos se comprometieron a cumplir con ese acuerdo y esos son los planteamientos que hasta ahora seguimos desarrollando en las discusiones que se han dado con ellos. Como el presidente manifestó, se le presentó un borrador de contrato que tiene los parámetros que ellos acordaron con el gobierno nacional ya hace algunos meses y ese es el planteamiento que el gobierno nacional tiene y que el presidente ha manifestado. Nosotros vamos a respetar los intereses del país y así se va a hacer respetar por parte del gobierno nacional. Ahí hay unos recursos que son para los panameños y que van a ser destinados para algunos temas, por ejemplo, la caja del Seguro Social, y que ya han sido acordados con ellos. Nosotros esperamos que ellos así lo respeten. Entendemos la citación que ha hecho la Asamblea y bueno, el ministro de Comercio y el de Ambiente tendrán que evaluar en qué momento se presentan a la Asamblea. Es un tema que deberían preguntárselo a ellos. Lo cierto es que la postura del gobierno nacional es una sola, José Luis y estimado televidente, es que se respeten los intereses de los panameños y que la minera cumpla con el acuerdo que ya había llegado con el gobierno nacional y esa es nuestra postura como gobierno de Panamá. Omar, si usted menciona que se está reactivando la economía, que se está disminuyendo el desempleo, ¿por qué mantenemos el subsidio al Vale Digital? ¿A quién le estamos entregando realmente ese subsidio al Vale Digital y hasta cuándo es necesario entregarlo entonces? Mira, yo creo que el subsidio el del Vale Digital
que un poco más de 240.000 panameños lo siguen recibiendo, ha jugado su rol. Son personas que todavía están sin trabajo y que de alguna manera u otra sirve para cubrir sus principales necesidades, medicamentos, alimentos, utensilios de limpieza, en su residencia, en su casa, para su familia. Y yo creo que definitivamente que el presidente tiene que tomar una decisión en los próximos días, porque se ha extendido por un periodo muy determinado de un mes más. Obviamente, eso representa una cantidad específica de millones de balboas que se han invertido del gobierno nacional, del pueblo panameño, para apoyar a todas estas personas que están en una dificultad y que obviamente hay que evaluarlo si se continúa o no. Eso es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo y que va a ser el producto pues, de una discusión con diferentes organismos del gobierno nacional para determinar si continúa o no. Es lo mismo que el subsidio al combustible, que le llega también a muchos panameños y que cada día es menos porque el combustible ha venido disminuyendo y por eso el subsidio también ha sido cada vez menos porque el combustible ha bajado de precio, el crudo ha venido bajando en los últimos meses y que obviamente hay que evaluar por parte del gobierno nacional, pero creo que es una decisión del presidente de la República que tomará en discusión con su gabinete y que él estará anunciando al país próximamente.